Hola, ¿qué tal? Lo que a continuación te voy a compartir es una, un escrito formado en video, en audio, de una experiencia maravillosa, hermosa, de una gran enseñanza, un escrito prácticamente sagrado que, que pretendo leerte, de el principal de mis maestros, el de los 3 maestros que he tenido a lo largo de mi vida. Hablo de maestros espirituales encarnados en un cuerpo humano. Él tuvo una experiencia en el Camino de Santiago, que es en España. Este Camino de Santiago tiene varias rutas, pero todas terminan donde mismo, en Santiago de Compostela. Es muy tradicional desde hace muchas décadas. Muchos lo hacen por motivos espirituales, de trabajo interno, aunque hay quienes lo hacen por deporte o por cualquier otra razón. Pero este camino es impresionante porque lo que vivió y experimentó ahí, mi maestro, y los seres con los que se topó, seres espirituales, guías, encarnados en un cuerpo humano. Las enseñanzas fueron gigantescas y llegó a una comunidad llamada Ahora. Bien, a continuación comienzo la lectura. Puedes cerrar tus ojos y escuchar atentamente. Bien, repito, esto es en el Camino de Santiago. En ese caso fueron 800 kilómetros distribuidos en 37 días. En el mes de julio de aquel año, el Camino de Santiago de Compostela no podía empezar con mejores augurios. La enorme luna llena pintada, la oscuridad del enorme firmamento invitaba a estar con alegría por la decisión tomada. Era Roncesvalles el lugar donde todo comenzaba, y en mi caso era la segunda vez que me embarcaba en la enorme necesidad de realizar el camino, y aunque la primera vez significó tocar a las puertas de lo buscado, en realidad algo dentro de mí me empujaba a seguir intentando ir más allá. Los días se empujaban en la belleza de los diferentes paisajes recorridos, y cada paso se podía observar la verdadera búsqueda de cada peregrino. A diferencia de 8 años atrás, en que había hecho el primer Camino de Santiago, era evidente la diferencia, que el camino se había llenado de multitud de vendedores de ilusiones. El espíritu de hermandad seguía, sin duda, presente, pero como cualquier tesoro enterrado, cada vez más difícil de ser encontrado. En todos los casos, infinidad de motivos diferentes movía al caminar, a veces sin dirección, de una multitud de buscadores sin noción de lo buscado. Después de 26 días en el camino, lo encontrado no llenaba las expectativas originales, y el desánimo se hacía cada vez más presente en los pensamientos que acompañaban a cada uno de mis cansados pasos. La escasez de comprensión hacía las necesidades de otros peregrinos y la búsqueda incesante de los mejores lugares en los albergues
ocasionaba que el camino se convirtiera en una competencia deportiva exenta de total visión amorosa. Ese día, y por diferentes motivos, la etapa de 30 kilómetros que había planificado se estaba alargando mucho más allá de lo previsto. La suave y persistente lluvia hacía mucho más difícil el trayecto y, extrañamente, en las 2 últimas horas, la ausencia de otros peregrinos en el camino me empezaba a preocupar. Faltaba ya poco para que empezara a anochecer y comenzaba a darme cuenta que tenía un pequeño problema. El siguiente albergue quedaba a 9 kilómetros de distancia y entendía que bajo esa lluvia sería peligroso caminar a oscuras. Mi mente se entretenía constantemente en variadas dudas de los motivos reales que me habían empujado a realizar semejante aventura. Quizás me había equivocado y la constante presencia de diversos dolores físicos y emocionales parecían confirmarlo. Entretenido en mi molesta soledad, algo de pronto llamó mi atención. A lo lejos, y como a 200 metros de mí, un joven que estaba debajo de un verde y frondoso árbol me miraba sonriente y alzaba su mano en señal de saludo. Después de unos instantes de sorpresa y desconfianza, decidí caminar hacia él, y mientras me acercaba, fui testigo de algo sorprendente. El cielo estaba totalmente nublado, pero exactamente y por encima del árbol, un luminoso rayo de sol se proyectaba hasta caer sobre esta persona, y conforme me acercaba a su encuentro, como por arte de magia, la lluvia había cesado. Al llegar junto a él, me llamó enormemente la atención que su amplia sonrisa no dejaba de iluminar su rostro. Juntó sus manos a la altura de su pecho, inclinó su cabeza y me dijo unas palabras en señal de saludo que no entendí. Seguidamente me invitó a sentarme sobre una manta que tenía en el suelo y me ofreció un plato de arroz caliente que todavía tenía en un pequeño fuego. Con gusto acepté y le expresé lo mucho que me extrañaba haberlo encontrado, pues mi mapa no indicaba ninguna población cercana. Muchas veces nuestras dudas internas producen frecuencias de energía que son necesarias para que encuentros de vida se hagan presentes. Su comentario me llegó por sorpresa y no lo entendí, pero con la clara intención de no permitir que me dejara callado, le dije: ¿me estás tratando de decir que yo te invoqué a pesar de no conocerte? El no recordarme no es igual a no conocerme. La cita realmente fue programada en el origen del camino y acudí en el instante preciso, ni antes ni después. Oh, te agradezco tu amabilidad, pero es necesario aclararte que desde que yo empecé el camino, no recuerdo haber hablado jamás contigo. Lo que estás viviendo en el presente es a causa de tus acciones del pasado, de un pasado que no recuerdas, pero que puede condicionar tu futuro. En mi mente, las ideas iban y venían con una velocidad increíble. ¿Será alguien que me conocía y que no lo recordaba acaso? ¿O sería el cómplice
de algún amigo que me quería gastar una pesada broma. Me sorprendía la familiaridad con que me trataba. Quizás su estado mental no andaba bien, así que decidí seguirle la corriente y apurar los minutos para seguir mi indefinido camino. Mientras comíamos, el sencillo pero exquisito platillo me explicaba que después de la loma se encontraba un pequeño poblado y en el cual sería yo bienvenido. En todo momento no dejaba de llamar mi atención la armonía que emanaba él de su delgado cuerpo, pues parecía de algunos 33 años, aunque me sorprendí bastante cuando después me enteré que tenía la misma edad que yo, 58 años. Era de piel ennegrecida por el sol y de pelo muy corto, y al observarlo detenidamente, llegó un montón, llegó un momento que realmente no sabía si lo que escuchaba eran palabras suyas o eran sus pensamientos. Sentado yo, ahí a su lado, eh, no había olvidado, o más bien, me había olvidado de mis dolores físicos y de mis muchas preocupaciones. Parecía el tiempo no pasar. Parecía que el tiempo se había detenido y que no existía más. Pensando que por la hora su invitación era lo más adecuado, me acomodé de nuevo mi mochila en las espaldas y decidí seguir tras sus pasos. En no más de 20 minutos estábamos entrando en lo que parecía un pequeño y extraño poblado, pero debido a que ya había anochecido y a lo pequeño y extraño y a lo cansado que estaba, no deparé en los detalles y rápidamente fui vencido por el sueño, aquel confortable camastro que mi buen samaritano me había ofrecido. Después, después de unas 8 horas en los calientes brazos de Morfeo, después de esas 8 horas, a eso de las 5 de la mañana, fui despertado por el canto armonioso de un gallo que desde lo alto de un árbol se había propuesto regresarme a mi realidad. Al abrir los ojos y a solo unos metros de mi cama pude ver que se encontraba observándome, mi nuevo y armonioso amigo con una amplia sonrisa en sus labios. Con un amable tono en su voz, me preguntó que si podía acompañarlo a conocer el lugar a pesar de que todavía estaba dormido y, más que nada, por agradecimiento. Asenté con mi cabeza en señal de que aceptaba su invitación. Al salir de la austera cabaña, empecé a ver poco a poco a más personas de ahí del lugar. Eran hombres y mujeres y niños de diversas razas, y todas ellas se acercaban a saludarme, me sonreían con mucha calidez y sin palabras hacían contacto con las palmas de sus manos en mi espalda, y podía sentir como un calor intenso recorría mi cuerpo. Todo lo que estaba sucediendo era verdaderamente extraño para mí. De sus cuerpos parecía emanar como una tenue luz naranja, que me ponía la piel de gallina y unas enormes ganas de llorar me embargaban, sin saber yo el motivo. Tenía la extraña sensación que a todos ellos ya los conocía, pero ¿de qué? ¿De cuándo? ¿De dónde? En unos pocos minutos, y con más personas que se iban reuniendo,
Llegamos al centro del poblado y como ya estaba amaneciendo, pude distinguir dos blancos e inmensos círculos donde todos se iban sentando y una gran piedra blanca que se encontraba a un lado. Pude leer Círculo de Amor. Esas palabras. Los habitantes del poblado se reunían todos los días a las 6 de la mañana para realizar lo que llamaban meditación. Esta era la primera de varias celebraciones que reunía a estos peculiares personajes y me llamó mucho la atención que todos se reunieran para agradecer el regalo de la renovada energía solar. El total de las personas que formaban el círculo estaban en total silencio y todas ellas extrañamente sentadas. Muy bien. Y a veces algunos de ellos se inclinaban con sus manos entrelazadas a la altura del pecho y recitaban extraños cánticos desconocidos para mí. Pero en esos momentos de enorme ausencia de ruidos producidos por el hombre, se potencializaba el sonido producido por un sinfín de aves y animales diversos a los que normalmente no prestaba atención yo. De igual manera y sin querer, mi solitaria atención me permitía escuchar lo pausado y relajante de la respiración de cada uno de los presentes, y sorprendentemente mi mente se llenaba de la inmensa paz que reinaba en todo el lugar. ¿Cómo podían estar en este aparente estado de felicidad? Empezaba a notar, por sus vestimentas, que a simple vista carecían de muchas cosas materiales. ¿Quién sería su jefe? ¿Cómo se llamarían? ¿Una extraña secta o qué? ¿De qué vivirán? Después de más o menos 60 minutos, y mientras multitud de pensamientos alborotaban mi mente, pude sentir un pequeño roce en mi hombro. Era mi benefactor que me invitaba a compartir un abrazo con el grupo y a recorrer el lugar. Me levanté del suelo con dolor en todas las articulaciones y después del extraño pero cálido abrazo grupal, le dije con mucha vergüenza que me era imposible estar más tiempo, que le agradecía mucho sus atenciones, pero que tenía los días contados y un camino por recorrer para después regresar a mi trabajo y a las obligaciones diarias. Él, con una tierna sonrisa en sus labios, solamente me contestó: descarga un momento la mochila de tus hombros y relájate. El pequeño don y regálate el pequeño don de permitir que tu vida se reencuentre con tu esencia. Me extrañó, me extrañó mucho y me desorientó enormemente su comentario. Yo sabía bien que no traía la mochila en mis espaldas, pero después de una pequeña pausa, creí entender a qué se refería. Él pareció leer mis pensamientos y me contestó con su amable sonrisa, diciéndome: ofrécete el pequeño regalo de estar 24 horas en este humilde lugar, y después tendrás toda una vida para seguir caminando. Realmente era pequeña su petición, y además ya estaba lleno de una curiosidad que hacía mucho que no sentía. Quería saber más de estas personas y de su extraña forma de vivir. Así que después de pensarlo, por unos momentos le dije que aceptaba su invitación. Lentamente seguí sus pasos y me atreví a insinuarle si no le molestaba que le preguntara sobre las dudas que me fueran surgiendo en relación a este extraño lugar.
Y él me contestó: contestaré con amor a todas tus preguntas, aunque ello no significa que podrás entender mis respuestas en un primer momento. Me sentí algo molesto y se lo hice saber. ¿Por qué no voy a entender sus respuestas? ¿Tan ignorante me crees? No es eso, mi buen peregrino. Pero solo con un deseado e intenso trabajo interior podrás encontrar las respuestas que buscas. Y para eso necesitarás desapegarte de toda enseñanza que te condicione. De repente me podía dar cuenta que su inmensa paz contrastaba con mi incipiente brusquedad para ganar una batalla que solo existía en mi mente. Quizás tú me puedas ayudar a conocerme, le comenté entre susurros. Aquel que camina con la única intención de obtener resultados, nunca se sentirá satisfecho de lo que ve. Solo aquel que camina desprendido de lo que observa podrá llegar a reencontrarse con su verdadera identidad. Oh, ¿y cómo debemos esforzarnos para conseguirlo? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Quién nos puede enseñar? ¿Existen escuelas de este tipo en algún lugar? Los maestros y las escuelas se encuentran en cualquier punto del largo camino de la vida de cada quien. Pero solo se hacen presentes cuando el que busca está preparado para lo que va a encontrar. Pero si así es, le dije, te puedo decir que no tengo conocimiento de ninguna escuela que ofrezca ese curso sin un interés económico de por medio. Con la serenidad que lo caracterizaba, me contestó: cuando los placeres del mundo terrenal adormecen los sentidos, caminamos sin poder observar los anuncios de la belleza divina que nos rodea. ¿De qué belleza me hablas? ¿La que cada persona tiene o de la que se puede conseguir con el éxito social? Te hablo de la belleza que es proporcionada al vivir en constante sintonía con la energía universal de la unidad. Su respuesta me sumergió de nuevo en la más miserable duda. ¿Qué forma tan extraña tenía de hablar mi acompañante? Pero mi insistencia no tenía fin, y fue en esos momentos que me di cuenta que ni su nombre sabía, y al preguntárselo, él me respondió: en este lugar todos me llaman desapego. Ja, 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 reí como si se tratara de una broma. Bueno, te estás burlando de mí, ¿verdad? No, mi espíritu gemelo, no es así. Aquí todos somos llamados por el significado de nuestras acciones en el presente. Y es en la suma de esa totalidad que reina el respeto a las diferencias de cada uno, dando como resultado que en nuestra comunidad no exista distinción alguna, ni de rango social, ni de raza, ni de credo.